Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Gálatas. Vaya al capítulo 3, desde el verso 6 al verso 9. Solamente 4 versículos en esta mañana, pero de verdad que aquí hay mucho material, que yo creo que de estos 4 versículos podríamos enseñar una serie de sermones más. Pero tenemos que ir avanzando. ¿Lo tienen ya? Gálatas 3, del verso 6 al 9, dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. Te damos una vez más por tus misericordias que se renuevan sobre nosotros cada mañana, Señor. Sin lugar a dudas, Señor, estamos agradecidos por tu gracia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu provisión, por tu sustento, por tu palabra, Señor, que está frente a nosotros en esta mañana, Señor. Y te ruego, Padre, que tu palabra transforme nuestros corazones, edifique a la iglesia, hazla crecer, hazla madurar, Señor. Que tu palabra provoque en nosotros esperanza, convicción, seguridad, certeza, Señor, de que eres tú hablando a nuestros corazones, Señor. Es tu palabra inspirada por el Espíritu, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos, Señor. Padre, te ruego que seas tú en esta mañana, a través de mi vida, Señor, para exponer tus palabras, Señor. Y que tu iglesia tenga un corazón dispuesto, Señor, a recibirla, a aplicarla, a vivirla, Señor. Es el desafío diario para nuestras vidas, Señor. Te honramos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, gloria al Señor. Quiero empezar primero recordando un poquito lo que nuestro pastor nos enseñaba la semana anterior de los primeros 5 versículos. Y Pablo inicia este capítulo con una reprensión fuerte y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Les recuerda que recibieron el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo le hace 3 preguntas a los Gálatas, y 3 preguntas claves que también las compartió nuestro pastor el domingo anterior. La primera pregunta era: ¿recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? ¿Son tan insensatos que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren acabar por la carne? Y la tercera: ¿aquel que obra milagros entre ustedes lo hace por la ley o por la fe? Bueno, en estos primeros 5 versículos Pablo reafirma que la salvación, el Espíritu y las bendiciones de Dios no vienen por méritos humanos, sino por la fe en Cristo. Amado, si en algún momento usted pensó que usted puede hacer algo aparte de, está absolutamente equivocado. Muy bien. Pablo procede ahora a probar que la justificación y por tanto la salvación en toda su plenitud solo se obtiene por gracias, por la fe y no por confiar en las obras de la ley. Para lo cual acude a la Escritura. Y primero que todo a la historia de Abraham. Y en esto se va a desarrollar en estos 4 versículos que vienen a continuación. Y en esta sección si usted lee del verso 6 al verso 14, empieza y termina con referencias a Abraham en los versos 6, en el verso 8, en el verso 14.
¿Saben por qué? Porque Abraham jamás está ausente de la mente de Pablo a través de todo este capítulo. Y usted lo puede ver también en los versículos 15, en el verso 18, en el verso 19. Pablo probablemente escogió las referencias bíblicas sobre Abraham con el fin de ¿qué? De mostrar algo importante, relevante, amados. Que desde el comienzo de la historia de Israel, Dios había escogido a esta sola nación para que en y por medio de su gran simiente no solo recibiera una bendición, sino también llegara a ser una bendición para el mundo. Y que el medio ordenado para recibir esta bendición fue, desde el mismo principio, la fe y no las obras. De tal manera que sería la fe la que impartiría la bendición. ¿Sabe a quién? A los gentiles. O sea, nosotros. Gracias al Señor. ¿Cuál es el tema principal de esta sección? De los versos 6 al 9. La fe. Presente ¿en quién? En la persona de Abraham. Pero antes de la entrega de la ley. Antes de la circuncisión. Ese ha sido el medio a través del cual las personas han alcanzado la salvación. Hemos alcanzado la salvación. ¿Alguien de ustedes se tuvo que circuncidar antes de? No, ¿cierto? ¿Tuvo que hacer alguna obra aparte de? Tampoco. A partir del versículo 6, que es lo que vamos a predicar en esta mañana, Pablo presenta el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, para demostrar que la justificación siempre ha sido por la fe, incluso antes de la ley. Y desarrollaremos este sermón en 3 puntos. La promesa en Abraham. El segundo, la fe, la marca esencial del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios acá? Ok, hay algo que tiene que marcar nuestras vidas. Y 3, bendecidos en el autor de la fe. Y vamos al primer versículo, verso 6 del capítulo 3. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la promesa vino antes de la ley, antes de que Moisés recibiera la ley. Abraham ya había sido justificado por la fe. Esto sale en Génesis capítulo 15, verso 6. Pablo recurre a Abraham porque su ejemplo destruye el argumento judaizante. Si el padre del pueblo fue justificado por la fe, nadie puede serlo por las obras. No somos justificados por ser buenitos, ni por hacer cosas que para nosotros pudiesen ser agradables, comillas, delante de Dios. Aunque sí tenemos que llevar una vida consecuente. No nos equivoquemos. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? Porque salta esta pregunta de inmediato. ¿Y cuál era su argumento? Bueno, los judaizantes eran un grupo de maestros que habían entrado en las iglesias de Galacia después de Pablo. Su argumento principal era que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Fíjense ustedes. Decían que los gentiles debían también cumplir la ley mosaica, especialmente la circuncisión, las fiestas judías y las normas rituales, para ser, escuchen, para ser verdaderos hijos de Dios. Eso era lo que estaban enseñando dentro de la iglesia. En otras palabras, su mensaje era este: creer en Cristo está bien, pero no es suficiente. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, también debes guardar la ley. Pero nosotros entendemos, y lo escuchamos también en los sermones anteriores, que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. ¿Cierto?
¿Dicen amén a eso? Por supuesto. Ellos enseñaban tres cosas erróneas principalmente, amados. Uno, que la justificación o ser declarados justos ante Dios dependía de la fe más las obras de la ley. Que los gentiles debían volverse casi judíos, o sea, circuncidarse y observar las leyes ceremoniales para pertenecer al pueblo del pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo, cierto? Ok, qué bueno. Y tres, que el mensaje de Pablo era incompleto o peligroso, porque al eliminar las obras de la ley, parecía promover una fe sin obediencia. Pero Pablo usa una figura que para ellos era relevante y muy conocida. Usa la figura de Abraham. Ahora, ¿por qué razón? Y eso es importante acá en estos textos. Ahora, si usted después tiene tiempo, lea por favor desde el capítulo 12 en adelante la historia de Abraham. Porque ahí hay harto. Primer punto, ¿por qué Pablo usa la figura de Abraham? Porque los judíos equiparan a Abraham con salvación. 2, la literatura judaica enseñaba que Abraham fue justificado por las obras de la ley. Miren lo que dice William Hendrickson, comentarista del libro a los Gálatas. Los rabinos enseñaban que Abraham fue justificado por guardar la ley antes de su existencia. Pero Pablo demuestra que fue su fe, no sus obras, lo que fue contada por justicia. Por tanto, el principio de fe precede, supera y excluye la ley. ¿Está clarito, cierto, ese comentario? William Hendrickson. Y 3, muchos creían que ser descendientes de Abraham garantizaba la salvación. ¿Vamos bien? Vamos a Génesis capítulo 15, por favor, verso 6. Dice así, y Abraham creyó en el Señor. ¿Y por qué dice Abraham y no Abraham? Porque todavía no era Abraham, ¿cierto? Muy bien. Están instruidos ustedes, hermanos. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció. O sea, le fue contado por justicia. Y esta palabra es muy interesante. Esta palabra le fue contado. Es del griego logizomai. No es que yo sepa griego por si acaso, pero dice, significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Mire qué interesante es eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos justificados. ¿Saben por qué o no? Por mérito propio, ¿cierto? No. Porque hay alguien que cumplió la ley por usted y por mí. Y se nos imputa esa justicia. Somos justificados delante de Dios por gracia, por pura misericordia, por el sacrificio de Cristo. ¿Cierto? Amén. Qué bueno. A Él se le imputó la justicia, no después, sino mucho antes de ser circuncidado. De tal modo que como resultado de esta justificación previa, Él llegó a ser el Padre de todos los creyentes. De los no circuncisos, así como los circuncisos. Este es el argumento de Pablo tal como aparece en Gálatas 3. Y quiero que vayamos a Romanos 4, del 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos,
A Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe fue la marca distintiva de Abraham, no su circuncisión ni sus obras. La circuncisión vino después. Si usted lee el capítulo 17 del libro de Génesis, ahí viene la circuncisión recién, cuando Dios se le aparece a Abraham y hace el pacto con Abraham. Pero cuando Dios le da la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, estamos hablando de Génesis capítulo 12. Y de ahí se toma el apóstol Pablo. Dice, están equivocados. No es así como ustedes dicen. Porque la Escritura dice otra cosa. Y eso es muy importante y relevante acá, amados. Porque Pablo no dice, yo digo que, sino que él mismo llevó a los judaizantes a decir, mira, miremos el caso de Abraham. Veamos mejor según la Escritura, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Es mucho mejor, ¿o no? Bueno, muchos hoy quieren agregar algo a la fe. Rituales, buenas obras, tradiciones o sentirse dignos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido indignos en algún momento? Yo soy el primero y estoy parado frente a ustedes más encima. Pero no tiene que ver con lo que yo pueda hacer. Tiene que ver con lo que Él hizo. Él me amó. Y la Escritura es súper clara en Romanos 5:8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuanto más ahora que somos hijos suyos. Su misericordia se renueva sobre nosotros. Y gracias al Señor que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque si no, de aquí para allá, sin comentarios, ¿cierto? Pero la Escritura enseña, amados, que la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe. Y esto sale en Efesios capítulo 2, verso 8, que no está ahí, por si acaso. Pero yo creo que ustedes se la saben de memoria, ¿cierto? Por gracia sois salvos, mediante la... ¿Y esto? ¿Y de qué sigue después? No por obras, amado. Dice, no por obras para que nadie, ninguno de nosotros, se gloríe en esta salvación. Y esa fe también es dada por Dios. Si usted cree, es por gracia de Dios. Amén. Pero vamos un poquito a lo práctico. Tengo algunas preguntas para usted, mi hermano y hermana. ¿Confías en la palabra de Dios incluso cuando no ves resultados inmediatos como Abraham? Muy bien. 2 creyentes tenemos acá. Dice, Abraham creyó a Dios cuando todo parecía imposible. Su edad, la esterilidad de Sara y la larga espera. Dios tardó años en cumplir su promesa, pero Abraham siguió confiando, igual que los que dijeron amén recién. Cuando oras por la conversión de un hijo o un familiar y pasan los años sin ver cambios,
¿Sigues confiando en que Dios puede obrar? Vamos bien. Cuando trabajas con esfuerzo y no ves reconocimiento ni frutos visibles, ¿sigues creyendo que Dios es fiel a sus promesas? Mire, Abraham esperó décadas para ver nacer Isaac. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo que Dios determine para cumplir su promesa? Porque tenemos el ejemplo de Abraham y ustedes saben muy bien que él tomó una muy mala decisión. No una. Lea la historia de Abraham y se va a poder dar cuenta que no solamente una mala decisión. Y era un hombre de fe. Segunda pregunta. ¿En qué áreas de tu vida intentas ayudar, comillas, a Dios en lugar de creerle? ¿Cuántos se han visto ayudando a Dios? Son los mismos que repitieron la... ¿Nos pasa, sí o no? Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios tomando a Agar para tener un hijo. ¿Se acuerdan de eso? En lugar de esperar su cumplimiento, habían pasado 25 años. Sara nos habrá olvidado Dios. Puede ser. Pero tenemos algo. Tenemos una sierva. ¿Qué te parece? Abraham, ni tonto ni perezoso, pero tomó una muy mala decisión, amado. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Queremos, comillas, ayudar a Dios, pero se nos olvida que los tiempos de Dios no son los nuestros, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿El resultado cuál fue? Conflicto, dolor y división. Saque sus conclusiones. ¿Cuántas veces en su vida usted ha tenido dolor, conflicto y división por decisiones que usted ha tomado y no ha esperado? Y no, voy a decir mejor, y no hemos esperado en el Señor. Cuando buscas resolver tus problemas económicos con deshonestidad o sin depender de Dios. Cuando te apresuras en relaciones, noviazgo, matrimonio, decisiones laborales o ministeriales sin orar ni esperar su dirección. Cuando tomas decisiones impulsivas porque Dios está tardando demasiado. Cuando intentas forzar puertas que Dios aún no ha abierto, justificando tus actos de fe. Yo le creo al Señor. Yo sé que esto es de parte de Dios. Lo siento. Pero sin fe, sin obediencia, muchas veces no dudamos de que Dios pueda hacerlo, sino de cuándo y cómo lo hará. Porque de eso creo que podemos tener certeza. Sabemos que Dios lo puede hacer, ¿cierto? ¿Pero cuándo? Ese es el punto. La fe verdadera no busca atajos, sino descansa en su soberanía. Y eso es un trato para nuestro carácter, porque somos impacientes. Nos cuesta. Tercera pregunta. ¿Tu fe descansa en Cristo o en tu obediencia personal? Los judaizantes querían añadir las obras de la ley a la fe en Cristo. Pablo les recuerda que la justificación fue por creer, no por cumplir. Cuando piensas que Dios te ama más los días que lees la Biblia y te ama menos cuando no la lees. Usted se ríe, pero hay gente que cree eso.
Cuando sirves en la iglesia para sentirte aceptado en lugar de hacerlo por gratitud. Amados, si eso es naturaleza humana. Eso es así. Por eso es importante ver la Escritura. Creo que por eso es importante este punto acá. Esto es por gracia. Esto es por misericordia. Esto es por amor. No es por lo bueno o por las cosas que puedas hacer. Porque si depende de nosotros, amados, estamos fritos. Acabados. Cuando confundes disciplina espiritual con salvación. No es que yo oro todos los días a las 6 de la mañana me levanto. Y todas las noches. Haces cosas buenas, pero para merecer algo de Dios. Lo decía nuestro pastor el domingo pasado cuando alguien ora de esta forma. Pero si yo soy tu hijo, vengo todos los domingos a la iglesia. Mis hijos vienen en la escuela dominical, somos una familia creyente, pero ¿cómo tú no me vas a responder lo que yo te estoy pidiendo? Por favor. Y entramos en esa con Dios. Dios hace lo que quiere, amados, cuando quiere, como quiere. Cuando sientes culpa constante y crees que debes compensar tus errores con buenas acciones. No estoy diciendo con esto que tú tienes que tener un mal comportamiento. No. Debiéramos ser ejemplo, aunque muchas veces no lo somos. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Y no lo aplicamos a nuestra vida. Despojándonos del viejo hombre. Y no lo hacemos. Si usted lee Colosenses capítulo 3, se va a poder dar cuenta de lo que estamos hablando. Dejad también todas estas cosas, ira, gritería, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, sino renovaos. Y si usted lo lee desde el verso 5 en adelante, se va a poder dar cuenta de lo que estamos hablando. Y está hablando de creyentes, porque si usted ve el versículo 1 de Colosenses, capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentada a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De eso está hablando. ¿No será como lo mismo? No le tengo otra pregunta por si acaso, ¿ya? Vamos a seguir. Nuestra obediencia, amados, no compra la gracia. Aunque sí tenemos que ser obedientes. ¿Cierto? Es la respuesta agradecida de quien ya fue aceptado. La fe genuina se apoya en Cristo, terminado en la cruz. No en nuestras obras incompletas. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Consumado es. El acta de decretos, que era contraria, fue clavada en la cruz. Y Jesucristo derramó su sangre, exhibiendo públicamente, dice la Escritura, a los principados y a las potestades. Y los despojó. O sea, tenemos una identidad y una posición distinta, ¿no? Somos hijos del Señor, somos hijos del Rey de Reyes, por gracia y por misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos al punto 2, la fe, marca esencial del pueblo de Dios. Verso 7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham son los que creen. La familia de Abraham no se define por sangre ni por creencia.
Jesús lo reafirmó cuando los judíos decían, Abraham es nuestro padre. Él respondió, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pablo utiliza la expresión los de fe para subrayar que la fe es el origen y la identidad del creyente. Ser de la fe significa estar controlado o caracterizado por la fe. Tener la confianza en Dios como el principio que guía. ¿Usted es de fe? Sí. ¿Usted es hijo de Dios? Por supuesto. Debería ser nuestra marca, nuestro sello. Cuando esto puede afirmarse de alguien, entonces este es un hijo de Abraham. Y si hijo, también heredero, verdadero partícipe de la promesa espiritual hecha a Abraham. Lo que Pablo escribía, amado, no era algo nuevo. Cristo también enfatizó lo mismo en su enseñanza. Es decir, que no es la descendencia física, sino la semejanza espiritual, lo que hace de una persona hijo de Abraham. Son hijos de Abraham aquellos que hacen las obras de Abraham. ¿Se acuerda de esa canción infantil del padre Abraham que se la enseña en la escuela dominical? Por ahí va, ¿no? Padre Abraham tenía muchos hijos. Juan 8:39 al 40, mire lo que dice. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y aquí surge otra pregunta, pues, amado. Entonces, ¿qué son las obras de Abraham? ¿Cómo nosotros podríamos identificarnos con esto? Podríamos resumirlo así, mire. Obedecer a Dios por fe, aunque no se entienda el futuro. No sé, no entiendo, voy a creer, voy a confiar, Dios hará. Mire lo que dice la Escritura. Por la fe Abraham, en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham obedeció al ser llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Se acuerdan? Deja tu tierra y tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Y Abraham le dijo, ¿estás seguro? No le dijo nada. Él salió nomás, partió. ¿Qué hizo Abraham? Dejar su tierra confiando en una promesa invisible. ¿Cuál sería otra obra de Abraham? Creer a Dios cuando todo parece imposible. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Qué hizo Abraham? Creer que Dios puede cumplir lo imposible. Señor, ¿tú estás seguro? Mi esposa ya no puede. Yo tengo ya mucha edad. ¿Estás seguro de lo que estamos hablando? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué hizo Abraham? Creer que Dios puede cumplir lo imposible, tener un hijo a los 100 años. ¿Cómo sabría usted? Ni a los 40, dice usted. Por favor. Y cuando el niño empieza a caminar, imagínese usted ahí. El niño llevándolo a usted. Estar dispuesto a obedecer hasta el sacrificio. Yo no sé si se recuerdan eso también ustedes. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Qué hizo Abraham, amados? Confiar en que Dios puede resucitar lo que uno entrega. Porque esas fueron sus palabras. Él confió.
Pero Señor, es el hijo que tú me dijiste que iba a ser mi descendencia. ¿Cómo me lo estás pidiendo? Que él no dijo nada, llegó y partió. Papá, ¿y el cordero dónde está? Tranquilo, hijo. Dios se encarga. Esperar el cumplimiento de las promesas. Esperó contra esperanza, creyendo. Esto sale en Romanos 4, verso 18. ¿Qué hizo Abraham? Perseverar en la esperanza, aunque no haya señales visibles. Así debiese ser nuestra fe, amados. Pero si nosotros nos miramos frente a lo que estamos leyendo de la Escritura, nos podemos dar cuenta que creo que no. Que hemos fallado tantas veces en esto. Esto no es para condenación, amados, por si acaso. La fe es superior a las obras de la ley. La ley mostró el pecado, pero la fe revela al Salvador. La fe no anula la ley, sino que la cumple en Cristo. Él se hizo maldición por nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, esto sale en Gálatas 3:24. Martín Lutero decía, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Y hay otra frase famosa también de Martín Lutero. Dice que los cristianos son simul justus et peccator. Está buena, ¿eh? Ese le sale en el libro de Timothy Keller, por si acaso. Muy bueno. Simultáneamente justos y pecadores. Eso es lo que significa. ¿Usted es justo? Sí. ¿Pecador? También. Tenemos una naturaleza de pecado. Es verdad eso. Vamos al verso 8 del capítulo 3. La promesa anticipó la salvación de los gentiles. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Que es lo que nosotros podemos ver acá, amados, que desde el inicio el plan de Dios incluía ¿a quién? A todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto sale en Génesis capítulo 12, verso 3. Pablo ahora amplía su argumento, amados. No solo Abraham fue justificado por la fe, sino que el mismo evangelio que salva hoy ya le fue anunciado a él, a Abraham. Esto significa que el plan de salvación por gracia, mediante la fe, no es una novedad cristiana, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. O sea, siempre fue así. Pablo usa una expresión sorprendente. La Escritura previendo. Aquí personaliza la palabra de Dios como si la Escritura misma tuviera visión profética, anticipando el propósito divino de incluir a los gentiles en la salvación. Es una forma de decir, desde el principio, ponga atención a esto, Dios pensó en ti. Así es. ¿No lo cree así usted? En su comentario, Hendriksen a los Gálatas dice, Pablo muestra que la Escritura, al prometer bendición a todas las naciones, ya estaba predicando el Evangelio a Abraham. La justificación por la fe no fue un cambio de plan, sino la intención original de Dios. Gloria a Dios. Amados, Dios no improvisa su gracia. Él
ya te había incluido en su plan redentor antes de que existieras. Con amor eterno te he amado. ¿O usted tenía planes de algún día estar sentado aquí? No es cierto. ¿Vives con la seguridad de que Dios pensó en ti desde la eternidad? ¿O tienes inseguridad? ¿O estás dudando? Déjame decirte algo. Dios lo planeó. Antes de. Si usted está acá y usted conoce a Cristo, si usted es un hijo de Dios, es su plan. Nada más. Pablo dice que Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. La expresión buena nueva es el mismo término griego para evangelio. Esto implica que Abraham escuchó el evangelio en forma de promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Esta frase también muestra la universalidad del evangelio. Desde el principio Dios quiso bendecir a todas las familias de la tierra, no solo a Israel. Por eso Pablo recalca que los gentiles también son justificados por la fe. Yo le invito, amados, de verdad, lea el libro de Romanos para que se dé cuenta cómo se mezcla este Gálatas con Romanos. Va a quedar muy, muy clarito. Otra vez, un comentario de William Hendrickson explica: la bendición prometida a Abraham no era otra que la justificación por la fe. La promesa a Abraham es, en su esencia, el evangelio universal. Y último punto, amados. Bendecidos en el autor de la fe. Verso 9 del capítulo 3 de Gálatas. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ahora, surge una pregunta acá, ¿cierto? ¿En qué somos bendecidos? ¿Tienen la respuesta a eso? La Escritura sí. Primera de Pedro 2:9 dice: ¿en qué somos bendecidos? Es que somos pueblo de Dios. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le pertenece usted? Amén. ¿En qué otra cosa, somos bendecidos? Mire, Hebreos 12:2, en tener la representación perfecta de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Escritura, la perfeccionará. Él es el autor y Él es el consumador. Digan amén, por favor. Romanos 4:11 dice: en ser salvos por la misma fe que Abraham, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos, a nosotros, les fuera imputada. Y lo último, en alcanzar la misma gloria prometida. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
Qué mejor esperanza, amados. El creyente es heredero de las promesas eternas. Hendriksen señala que toda bendición espiritual prometida a Abraham encuentra su cumplimiento en Cristo y en los que están unidos por la fe en Él. Cristo es el cumplimiento de la promesa, amados. Toda bendición llega a nosotros porque Cristo se hizo maldición por nosotros. La promesa fue dada a Abraham, confirmada en Cristo y aplicada a nosotros por el Espíritu. Último versículo, Efesios 1, del verso 3 al verso 7. Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, la herencia de Abraham no es genética, es espiritual. No importa tu pasado, tu historia, tu apellido. Si has creído en Cristo, eres parte de esa familia. Tenemos que caminar como Abraham, creyendo cuando no vemos, obedeciendo cuando no entendemos y bendiciendo cuando nadie lo espera.